La miel goteaba lentamente por los dedos temblorosos del hombre que alguna vez hizo temblar a Roma. Dorada, viscosa, pegajosa, cada gota cargaba el peso de una cruel ironía que ni los dioses más vengativos habrían imaginado. Mitrídates VI del Ponto, el rey de los venenos, aquel que había pasado décadas construyendo una resistencia sobrenatural contra toda sustancia letal conocida por el hombre, ahora se encontraba atado a un árbol, su cuerpo desnudo, cubierto por una sustancia dulce que atraerá la muerte más lenta y torturante posible. El zumbido de los insectos ya comenzaba a resonar en el húmedo bosque, un coro macabro que anunciaba el fin de una era. Sus párpados hinchados apenas podían abrirse, pero a través de las doloridas rendijas aún podía ver a los soldados romanos observando a lo lejos, sus rostros una mezcla de morboso fascinación y horror primitivo. El general Pompeyo había ordenado personalmente esta ejecución, no solo como castigo, sino como un espectáculo que sería relatado por generaciones. Que pruebe de su propia medicina, había dicho, refiriéndose a los años de guerra química que Mitrídates había infligido a los ejércitos romanos. Ahora, en el 63 a.C., en los oscuros bosques cercanos al Mar Negro, el hombre que había desafiado a 3 generaciones de generales romanos estaba a punto de descubrir que existe algo peor que cualquier veneno: la naturaleza en su forma más primitiva e implacable. El cuerpo de Mitrídates, otrora imponente y majestuoso, ahora temblaba involuntariamente mientras la miel se esparcía por su piel arrugada y marcada por décadas de guerra. A sus 68 años se había convertido en una sombra del poderoso rey que un día controló territorios que se extendían desde el Mar Negro hasta Asia Menor. Su cabello, antes negro y abundante, ahora ralo y canoso, estaba pegado al cuero cabelludo por el líquido dulce que goteaba de su frente. Los músculos que antes empuñaban espadas con fuerza legendaria, ahora eran solo carne flácida colgando de huesos cansados. Pero para entender la magnitud de esta caída, hay que retroceder a los días en que Mitrídates era más que un rey, era una pesadilla que acechaba los sueños de los senadores romanos. Nacido en el 134 a.C., había heredado el trono del Ponto a los 11 años, pero su ascenso real comenzó cuando eliminó sistemáticamente a todos sus rivales, incluyendo a su propia madre y hermanos. Desde joven, obsesionado con la idea de que sería asesinado por envenenamiento, una práctica común entre la realeza helenística, comenzó a ingerir pequeñas dosis de diversos venenos, construyendo una resistencia que se volvería legendaria. El palacio de Sinope, su capital, se transformó en un macabro laboratorio donde los esclavos eran usados para probar combinaciones letales. Mitrídates poseía una colección de más de 50 antídotos diferentes, cada uno meticulosamente probado y perfeccionado. Su médico personal, Crateuas, documentó en detallados pergaminos cada experimento, cada reacción, cada muerte. El rey no solo sobrevivió a múltiples intentos de envenenamiento, sino que desarrolló una paranoia tan intensa que probaba personalmente toda comida y bebida antes de consumirlas. Su primera guerra contra Roma comenzó en el 88 a.C., cuando invadió la provincia romana de Asia. Lo que siguió fue un baño de sangre que se conoció como las Vísperas Efesias. En un solo día, por orden de Mitrídates, 80.000 ciudadanos romanos e italiotas fueron masacrados en toda Asia Menor. Hombres, mujeres y niños fueron asesinados dondequiera que se les encontrara, sus propiedades confiscadas, sus cuerpos dejados a pudrirse bajo el sol abrasador.
El rey envió las cabezas cortadas de los principales magistrados romanos a Roma, envueltas en seda púrpura, como un siniestro regalo. Durante 25 años, Mitrídates libró 3 guerras consecutivas contra Roma, enfrentando sucesivamente a los generales Sila, Lúculo y finalmente Pompeyo. Utilizó tácticas que los romanos consideraban cobardes y deshonrosas: envenenamiento de pozos, uso de flechas impregnadas en toxinas e incluso el lanzamiento de vasijas de arcilla que contenían escorpiones y víboras sobre las tropas enemigas. Sus ejércitos estaban compuestos por una mezcla heterogénea de griegos, persas, citas y germanos, unidos solo por el odio común contra Roma. El rey se había convertido en un maestro de la guerra psicológica. Antes de batallas importantes, enviaba regalos envenenados a los comandantes romanos, vinos raros que mataban en horas, perfumes que causaban ceguera, joyas que liberaban toxinas al contacto con el sudor. Plutarco relata que algunos generales romanos llegaron a desarrollar una paranoia tan intensa que se negaban a tocar cualquier objeto que no había sido previamente examinado por esclavos desechables. Pero fue durante el sitio de Cícico en el 73 a.C. que la reputación de Mitrídates alcanzó su punto más oscuro. Rodeado por las fuerzas de Lúculo y enfrentando el hambre en su propia ciudad, ordenó que los defensores se alimentaran de los cuerpos de los muertos en combate. Cuando incluso esa fuente macabra se agotó, él personalmente supervisó la ejecución de ciudadanos considerados inútiles, ancianos, niños, enfermos, mujeres embarazadas, sus cuerpos siendo procesados en una especie de pasta nutritiva que mantuvo a los soldados vivos por algunas semanas más. Los historiadores romanos, aunque obviamente sesgados, preservaron relatos terroríficos sobre los métodos de Mitrídates. Apiano describe cómo mantenía en su palacio un jardín secreto donde cultivaba las plantas más venenosas del mundo conocido. Cicuta de Grecia, Belladona de Germania, Acónito de los Alpes. Poseía serpientes de 16 especies diferentes, cada una criada específicamente para producir venenos con efectos distintos. Algunas mataban instantáneamente, otras causaban parálisis gradual y las más refinadas provocaban una locura lenta e irreversible. Diodoro Sículo menciona cartas interceptadas en las que Mitrídates describía con detalles clínicos los efectos de sus creaciones. El extracto de mandrágora mezclado con hiel de víbora, escribió a un aliado, produce una muerte que simula perfectamente un ataque al corazón. El sujeto experimenta dolor en el pecho, dificultad para respirar y finalmente colapsa como si hubiera sido tocado por los dioses. Ningún médico romano puede distinguirlo de una muerte natural. El terror de Mitrídates. Pero quizás el aspecto más inquietante de la personalidad de Mitrídates era su obsesión con la propia mortalidad. Había construido un elaborado mausoleo en Amarseia, su ciudad natal, donde planeaba ser enterrado en un sarcófago de oro macizo. Sin embargo, estaba tan aterrorizado con la posibilidad de ser enterrado vivo que ordenó la construcción de complejos mecanismos que permitieran escapar de la tumba en caso de despertar tras el funeral. Se instalaron tubos de bronce para suministrar aire, palancas para abrir el sarcófago desde dentro y un sistema de cuerdas que conectaba el interior de la tumba con campanas que alertarían a los guardias de cualquier movimiento. Fue en este momento de desesperación absoluta que Pompeyo llegó con su propuesta final. En vez de una muerte rápida, le ofreció a Mitrídates algo que sabía que el rey temería más que a cualquier cosa: una muerte lenta, pública y simbólica. «Has dedicado toda tu vida a evitar los venenos», dijo Pompeyo, según relatos de Casio Dio. «Ahora morirás por lo más dulce y natural que existe, y serás devorado vivo por criaturas que siempre has considerado inofensivas». La ejecución fue cuidadosamente planeada para maximizar tanto el sufrimiento físico como el psicológico.
Mitrídates fue atado a un viejo roble en medio de un bosque denso, donde el sonido de sus gritos sería amortiguado por la vegetación. Sus brazos fueron extendidos por encima de la cabeza y fijados con cuerdas de bronce que cortaban la circulación gradualmente. Sus piernas fueron atadas por separado, impidiendo cualquier movimiento que pudiera espantar a los insectos que pronto llegarían. La miel utilizada no era común. Era una variedad oscura y espesa, producida por abejas que se alimentaban de plantas venenosas. Irónicamente, esta miel contenía trazas de toxinas que normalmente serían letales, pero que el cuerpo de Mitrídates absorbió sin efecto mortal. El líquido pegajoso fue aplicado lentamente, comenzando por los pies y subiendo gradualmente. Cada centímetro siendo cubierto metódicamente mientras soldados romanos observaban en silencio. Primero llegaron las hormigas. Pequeñas, negras, casi invisibles, emergieron de las grietas de la corteza del roble y comenzaron a explorar cautelosamente esta nueva fuente de alimento. Mitrídates sintió las primeras picaduras como pequeños puntos de fuego en su piel, pero mantuvo la compostura, respirando profundamente e intentando entrar en un estado meditativo que había aprendido de filósofos griegos. Pero las hormigas eran solo el comienzo. A medida que el olor dulce se extendía por el bosque, otros insectos comenzaron a llegar. Moscas grandes y zumbadoras se posaron en sus ojos y fosas nasales, sus patas peludas caminando sobre sus párpados mientras intentaban alcanzar la miel que le corría por la cara. Intentó sacudir la cabeza violentamente, pero eso solo hizo que la miel corriera más rápidamente, creando nuevos puntos de atracción. Después de una hora, aparecieron avispas. Diferentes de las abejas domésticas, estas eran avispas salvajes con aguijones que podían picar repetidamente. Se concentraron inicialmente en las pequeñas heridas causadas por las hormigas, donde el olor a sangre mezclada con miel creaba un aroma irresistible. Cada picadura de avispa inyectaba un veneno que aunque no era letal para alguien con la resistencia de Mitrídates, causaba dolor intenso e inflamación. Lo que hizo el suplicio aún más horrible fue la conciencia constante. A diferencia de víctimas normales que podrían entrar en shock o desmayarse por el dolor, el cuerpo condicionado de Mitrídates se mantenía funcionando a plena capacidad. Permaneció consciente durante todo el proceso, capaz de sentir cada picadura, cada mordisco, cada movimiento de los insectos sobre su piel. A medida que el día avanzaba, insectos más grandes comenzaron a llegar. Escarabajos se reunieron en sus heridas, sus mandíbulas cortando pequeños trozos de piel que habían sido ablandados por la miel. Lombrices emergieron del suelo húmedo, atraídas por el olor a descomposición que ya comenzaba a emanar de las heridas infectadas. Incluso ciempiés venenosos bajaron de los árboles, sus innumerables patas cosquillando su piel mientras buscaban lugares para depositar sus huevos. Durante la segunda noche, Mitrídates experimentó una tortura que ningún veneno podría causar. Mosquitos llegaron en nubes, el sonido de sus alas creando un zumbido constante que enloquecería a cualquier persona normal. Se concentraron en sus orejas, fosas nasales y cantos de los ojos, áreas donde la miel se había acumulado y donde la piel era más fina. Cada picadura añadía más veneno a su sistema, pero en vez de causar la muerte, solo intensificaba su agonía. Más perturbador aún fue la aparición de larvas. Moscas azules, atraídas por el olor a carne en descomposición, comenzaron a depositar huevos en sus heridas. Mitrídates podía sentir las larvas moviéndose bajo su piel, comiendo los tejidos muertos y creando nuevos canales de dolor. Intentó gritar, pero su garganta estaba tan inflamada debido a las picadas que solo ruidos guturales podían escapar. Al tercer día, su apariencia había cambiado completamente. Su rostro estaba tan inflamado que era imposible reconocer los rasgos que una vez habían sido familiares en todo el mundo mediterráneo. Sus ojos estaban cerrados por la inflamación, pero aún podía oír el zumbido constante de los insectos y sus patas caminando sobre su piel. Su piel, antes pálida, ahora estaba cubierta por una mezcla de miel cristalizada, sangre coagulada y fragmentos de insectos muertos. Mas quizá el aspecto más cruel de esta ejecución fue el hecho de que Mitrídates permanecía mentalmente lúcido.
Su mente, entrenada durante décadas de disciplina y temple, seguía funcionando perfectamente mientras su cuerpo era lentamente consumido. Podía oír a los soldados romanos conversando a lo lejos, discutiendo detalles triviales de sus vidas personales mientras observaban su agonía. Podía oír el canto de los pájaros en los árboles, el susurro de las hojas con el viento e incluso el lejano ruido de caravanas pasando por la cercana calzada. Durante momentos de lucidez, Mitrídates reflexionaba sobre la ironía de su situación. Había pasado toda su vida intentando dominar la muerte a través de la ciencia y la química, pero ahora estaba muriendo de la manera más primitiva posible, siendo devorado por criaturas que existían mucho antes de que los humanos inventaran los venenos. Había algo profundamente simbólico en el hecho de que su muerte proviniera no de una sustancia refinada creada por el hombre, sino de miles de pequeñas criaturas siguiendo sus instintos más básicos. En la cuarta noche, buitres comenzaron a rondar sobre el árbol. Aunque Mitrídates aún estaba técnicamente vivo, el olor a descomposición se había vuelto tan intenso que depredadores más grandes comenzaron a investigar. Ratas emergieron de las madrigueras nercanas, inicialmente cautelosas, pero gradualmente más audaces conforme percibían que su presa estaba indefensa. Empezaron a roer los dedos de pies de Mitrídates, donde la miel se había cristalizado y la piel estaba más suave. El sonido más perturbador, sin embargo, era el de su propia respiración. Cada inspiración era un esfuerzo hercúleo, pues sus vías aéreas estaban parcialmente bloqueadas por la inflamación. Respiraba con patrones irregulares, a veces pareciendo casi muerto, solo para retomar la respiración con un ruido áspero que asustaba incluso a los soldados romanos acostumbrados a la violencia. Al quinto día, testigos relataron que el cuerpo de Mitrídates se había vuelto más insecto que humano. Capas de criaturas se movían constantemente sobre su piel, creando una superficie viva que pulsaba y se contorsionaba. Sus heridas se habían convertido en nidos para varias especies de insectos, y huevos podían verse en sus orejas y fosas nasales. Aún así, milagrosamente, seguía vivo, su corazón latiendo obstinadamente contra todas las probabilidades. Fue solo al sexto día que Mitrídates finalmente murió, no a causa de los insectos o del veneno, sino por puro agotamiento. Su cuerpo, condicionado para resistir toxinas, pero no un trauma físico prolongado, simplemente dejó de funcionar. Su última respiración fue casi inaudible, solo un suspiro suave que se mezcló con el zumbido constante de los insectos que se habían convertido en sus compañeros finales. Cuando la noticia de la muerte de Mitrídates llegó a Roma, la reacción fue compleja y contradictoria. Por un lado, hubo celebraciones en las calles, el gran enemigo finalmente había sido derrotado. Por otro lado, hubo una sensación de malestar por la brutalidad de la ejecución. Incluso entre los senadores más veteranos, muchos expresaron en privado que quizá Roma había ido demasiado lejos en su venganza. Plutarco, escribiendo décadas después, observó que la muerte de Mitrídates marcó un punto de inflexión en la historia romana. En ese momento, escribió, Roma demostró que era capaz de una crueldad que rivalizaba con la de los propios bárbaros que buscaba civilizar. La muerte de Mitrídates no fue solo la destrucción de un enemigo, sino la revelación de que el poder absoluto puede transformar incluso a los más civilizados en monstruos. El cuerpo de Mitrídates fue dejado en el árbol durante 3 días más después de su muerte, sirviendo como advertencia para cualquiera que considerara desafiar a Roma. Cuando finalmente fue retirado, estaba tan desfigurado que fue imposible identificar con certeza si era realmente el famoso rey. Pompeyo ordenó que los restos fueran quemados públicamente, pero conservó el cráneo como trofeo personal. Irónicamente, la muerte de Mitrídates creó una leyenda que superó con creces su vida. Historias sobre el rey de los venenos se extendieron por todo el mundo antiguo, inspirando tanto miedo como admiración.
Alquimistas intentaron replicar sus antídotos, médicos estudiaron sus métodos e incluso enemigos de Roma comenzaron a verlo como un símbolo de resistencia contra la tiranía imperial. Más perturbador aún, la técnica de ejecución usada contra Mitrídates no murió con él. Registros fragmentarios sugieren que métodos similares fueron usados posteriormente contra otros enemigos de Roma, refinados y perfeccionados con base en la experiencia adquirida. El propio Pompeyo aparentemente mantuvo por escrito detalles sobre el proceso que fueron estudiados por generaciones subsecuentes de verdugos romanos. La muerte de Mitrídates también reveló algo sombrío sobre la naturaleza humana. Los soldados que observaron su ejecución relataron posteriormente que a pesar del horror inicial, gradualmente se acostumbraron al espectáculo. Algunos llegaron a apostar sobre cuánto tiempo sobreviviría, otros hicieron observaciones técnicas sobre la eficacia de diferentes tipos de insectos. La banalización de la crueldad extrema mostró cómo incluso las personas más normales pueden adaptarse a niveles impensables de violencia. En cartas preservadas en los archivos imperiales, Pompeyo escribió al Senado: «La muerte de Mitrídates sirve como recordatorio de que Roma no solo castiga a sus enemigos, sino que los destruye de maneras que otros lo piensen dos veces antes de desafiarnos. No basta con vencer, se debe vencer de forma tan completa que la propia memoria de la resistencia sea borrada». Con todo, el plan de Pompeyo falló en un aspecto crucial. En lugar de borrar la memoria de Mitrídates, su muerte cruel solo amplificó su leyenda. Décadas después, cuando Roma enfrentaba otras revueltas y guerras, el nombre de Mitrídates era invocado como símbolo de resistencia. Líderes rebeldes estudiaban sus tácticas, alquimistas intentaban replicar sus venenos, e incluso algunos romanos comenzaron a cuestionar si su ejecución había sido necesaria o meramente sádica. La historia de Mitrídates permanece como uno de los capítulos más sombríos de la antigüedad, no solo por su vida de paranoia y violencia, sino por su muerte que reveló las profundidades de la crueldad humana. Había dedicado toda su existencia a la búsqueda de la inmortalidad a través de la ciencia, solo para descubrir que la muerte verdadera proviene no de sustancias refinadas, sino de la naturaleza en su forma más primitiva e implacable. Más de 2000 años después, al contemplar los restos arqueológicos del reino de Mitrídates, palacios en ruinas, laboratorios destruidos, jardines venenosos convertidos en polvo, nos enfrentamos a preguntas que trascienden la historia antigua. ¿Qué ocurre cuando la búsqueda de seguridad se transforma en paranoia? ¿Cuándo el miedo a la muerte se vuelve más destructivo que la propia muerte? ¿Y hasta qué punto la civilización es solo una fina capa que esconde impulsos primitivos de venganza y crueldad? La muerte de Mitrídates no fue solo el fin de un hombre o de una era, sino una revelación sobre la naturaleza fundamental del poder y la mortalidad humana. Había intentado trascender las limitaciones de la carne a través de la ciencia y la química, pero descubrió que la verdadera inmortalidad no proviene de evitar la muerte, sino de aceptar nuestra fragilidad como parte de la condición humana. Su tragedia final fue comprender, tarde demasiado, que una vida vivida con el miedo constante a la muerte no es vida verdadera, sino una elaborada forma de estar muerto. La miel que corrió por su cuerpo en esos días finales carga un simbolismo que los propios romanos quizá no percibieron del todo. Dulce en apariencia, pero letal en su aplicación, representa la propia naturaleza del poder absoluto, atractivo y seductor, pero capaz de destruir tanto a quienes lo poseen como a quienes lo enfrentan. Y los insectos que devoraron a Mitrídates no fueron solo agentes de ejecución, sino símbolos de la propia naturaleza, paciente, persistente y en última instancia más poderosa que cualquier ambición humana. Al final, la historia de Mitrídates sirve como un lúgubre recordatorio de que sin importar cuán sofisticados nos volvamos, cuán elaborados sean nuestros planes para vencer a la muerte, o cuán poderosos nos sintamos, todos enfrentamos el mismo destino. La única diferencia reside en si elegimos vivir con dignidad o consumidos en paranoia y miedo.